Productores y beatmakers realmente alguna vez han utilizado el elemento 808, que es un sub-bass, que es de drums, pero muchas veces en nuestras producciones puede ser que este elemento se vaya para atrás o no se perciba, a pesar de ser un elemento bastante agresivo, no se alcanza a notar. Pues en esta ocasión te voy a mostrar unas técnicas de mezcla para traer ese 808 al frente, que tenga filo, que tenga garra, que tenga dureza y redondez, y lo mejor de todo, que se escuche perfectamente bien. Entonces, si te interesa, quédate en este video y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Muy bien, para comenzar quiero mostrarte y ponerte en contexto. Voy a reproducir, si te fijas aquí está pues los plugins desactivados. Voy a reproducir y vamos a escuchar cómo suena el 808 en contexto. Puedes notar, es un elemento muy agresivo, pero que al mismo tiempo se siente como muy atrás. Si te interesa este sonido, pues es un sonido que saqué de Flex. Aquí está, estoy utilizando este. Entonces, para darle más garra y más filo a este 808, vamos a empezar con la primera cadena. Vamos a utilizar el Virtual Mix Rack. En este caso vamos a utilizar un Transient Shaper y un compresor tipo Fit, que si no sabes lo que son los tipos de compresores, voy a dejar un video aquí arriba. Vamos a comenzar primero con lo que es el Transient Shaper. Tenemos la primera sección, que es para el transitorio. El transitorio, a grandes rasgos, te lo voy a resumir, es la parte inicial del sonido, el que pega, ¡pum! Es como un clic. Es un lapso de tiempo muy pequeño con frecuencias altas y se siente ese clic, ese golpecito. Y luego tenemos lo que es el sustain. El sustain es prácticamente todo el cuerpo del sonido y también ahorita lo vamos a poder escuchar con este plugin. Entonces, aquí lo que voy a hacer es primeramente trabajar lo que es el transitorio. Vamos a ver. Puedes escuchar, ese es el golpe. De hecho, si yo lo pongo aquí en transitorio, lo voy a escuchar. Lo voy a poner en solo y vamos a escuchar lo que es el transitorio de este sonido. Puedes notar, está realzando esto. No voy a ser tan agresivo porque podemos llegar a saturar muy rápido. Yo te recomiendo que actives el Save Clip para que ese transitorio no llegue a saturar tan rápido. Aquí puedes experimentar con el tipo de la saturación. Realmente aquí me gusta mucho. Tenemos ese golpe, ese golpe que hace que suene mucho mejor. Ahora lo que voy a hacer es aumentar el sustain, el cuerpo. Prácticamente lo voy a dejar así. Ahora sí lo vamos a escuchar en contexto y vamos a notar la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Utilizar un compresor 1176, un ratio de 4,1, un ataque súper rápido, liberación súper rápida, y vamos a hacer que nada más el compresor esté actuando la aguja en -1, no más, no menos.
para simplemente hacer que ese compresor esté, imprimiendo su carácter, ya que es un compresor que añade un crujido bastante bien al sonido, y lo otro es que limite o que controle ese pico, ese transitorio. Entonces vamos a ajustarlo. Listo, ya lo tenemos controlado. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un ecualizador. En este ecualizador yo te recomiendo que cortes las frecuencias bajas alrededor de los 20 Hz. ¿Por qué? Para que delimites la sección del 808, a pesar de que es un elemento muy agresivo y muy bajo, le añade bastante cuerpo, por así decirlo, o lo hace más redondo cortarle estas frecuencias alrededor de 20, 30 Hz. Yo lo voy a dejar en 25, y ya que lo cortemos vamos a buscar alrededor de 150 hasta 40, 60 Hz. Vamos a escuchar. Esto lo vas a notar más si tienes auriculares puestos, si estás en un dispositivo móvil no lo vas a notar, pero este rango de aquí es el que le da la profundidad. También podemos jugar en rangos hasta de 1 kHz hasta 400, 200 Hz para darle aún más pegada. Vamos a ver. Con eso, y vamos con el plugin estrella que es de FL Studio. Vamos a utilizar Maximus. En este caso nos vamos a posicionar en la sección mid, lo vamos a poner en solo y vamos a escoger este rango de frecuencias que es alrededor de los 200 hasta 3 kHz. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a expandir el transitorio, pero al mismo tiempo lo vamos a limitar con saturación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Prácticamente te recomiendo que pongas el ataque en 0, release un poquito un release muy rápido, bajemos el sustain y vamos a hacer lo siguiente con esta gráfica. Podemos apreciar ahí los transitorios. Lo que vamos a hacer es poner un punto aquí. Vamos a poner esta forma distinta, la vamos a expandir de esta forma y vamos a tener un transitorio mucho más contundente. Pero como puedes apreciar está añadiendo mucha ganancia. Vamos a añadir lo que es el threshold. Yo te recomiendo que lo dejes entre 0 y 1% y el scaling lo bajes aproximadamente aquí. Y ya puedes aumentar un poquito la ganancia. Puedes notar cómo se hace más agresivo, penetra la mezcla, no se mete con nadie, pero lo tenemos bastante controlado. Ahora nos vamos a la sección baja. Aquí sí vamos a añadir lo que es una compresión, añadiendo un punto, lo ponemos así y vamos a hacer una compresión bien suave con esta curva. Vamos a bajar el sustain, release y el ataque así.
Puedes notarlo y ahora nos vamos a el master y aquí vamos a utilizar lo mismo. Vamos a hacer una compresión ligera y una saturación. Con esto prácticamente ya nomás ponemos un poquito de saturación, pero ahora no siendo tan drásticos, podemos subir un poquito más la ganancia, 0.5 decibeles. Podemos ajustar ya el volumen también con la perilla o el fader. Y tienes un 808 agresivo, redondo y que se va a escuchar prácticamente en todo dispositivo. Te hago la prueba, simplemente añade un ecualizador. Ya que añadas el ecualizador, pon un filtro, por ejemplo aquí yo ya lo tengo, que es a partir de 110 Hz y 10 kHz, que quita las frecuencias bajas y las frecuencias altas, y nos quedamos con el rango medio, y aquí te das cuenta si se escucha el 808 o no. Puedes notar que se tocó más el rango medio de los 808 que el bajo. Esto es porque prácticamente los humanos somos más susceptibles a escuchar mejor el rango medio, y los dispositivos de gama baja como celulares o auriculares de tianguis pues reproducen este rango. Entonces por eso suena mucho más punzante, mucho más contundente, mucho más agresivo, porque estamos enfatizando mucho las frecuencias medias en el 808. Entonces así puedes experimentar con tus 808. Yo te recomiendo que si no tienes los plugins del Virtual Mix Rack, utilices cualquier plugin de transitorios, hay muchos gratuitos. También si no tienes el 1176, utilices una emulación gratuita de Analog Obsession o otra que tengas por ahí, pero que sea un 1176 para que añada ese crujido. Y pues prácticamente lo demás se está haciendo con los plugins de FL Studio. Entonces tienes un bajo 808 contundente. Comenta aquí abajo qué otras técnicas implementas tú en tus 808 para darles más viveza, y esto es para que más productores puedan leer y llenarse o nutrirse con todos estos comentarios y poder hacer más grande la comunidad. Entonces deja aquí abajo en comentarios. También recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online por si te interesa saber todos los procesos de mezcla, como ecualizadores, compresores, efectos de tiempo y espacio, absolutamente todo, pero de forma detallada. Puedes tomar clases conmigo. Está mi Instagram y mi correo en descripción por si quieres información. Simplemente mándame un mensaje, yo te mando toda la información y coordinamos tus clases. También está mi curso de compresión pro, que gracias a él, pues ya sabes, estos videos son posibles, ya que lo está patrocinando tal cual. Entonces también ya está disponible, lo puedes acceder y comprar aquí abajo en los enlaces que están fijados. Sin más que decir, practica, estudia y genera tu propio criterio, y nos vemos en otra entrega.